Vamos a continuar nuestro paseo por la arquitectura y el arte americano. Vamos a hacer una especie de parada para tener un pequeño recuerdo de la arquitectura del hierro, por lo que significó la arquitectura del hierro en el gran avance de la arquitectura del siglo XX, no solamente en América, sino también en Europa. Bueno, pues la arquitectura del hierro fue fundamental en la creación de la Escuela de Chicago y fue fundamental, por tanto, en el arte americano del siglo XX. La arquitectura del hierro fue un hallazgo que se va a dar en la segunda mitad del siglo XIX, que fue una época de grandes hazañas en la ingeniería y en los inventos técnicos. El hierro trajo una nueva calidad a la construcción, que va a permitir eliminar los muros de carga. Fue puesto en prueba en la gran exposición de Londres de 1851, en la cual Joseph Paxton diseñó el famoso Palacio de Cristal ubicado en Hyde Park. Aunque tuvo una vida corta porque parte del palacio cayó, sirvió como ejemplo para otros arquitectura del hierro que se dieron, por ejemplo, en París, con la Torre Eiffel, o bien en la Gran Noria de la exposición de Chicago, conmemorando el descubrimiento de América. Aquí tenemos una imagen del Palacio de Cristal que Paxton hizo en Hyde Park en 1851. Aquí tenemos una imagen de la estructura y la vista general de la Torre Eiffel, construida en París también para conmemorar como símbolo de otra exposición internacional. Y esta es la Gran Noria que se hace en Chicago para la conmemoración de la gran exposición de Chicago, que sirvió para recordar el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Bueno, pues la exposición Colombia de Chicago significó un triunfo del neoacademicismo y del neoclasicismo arquitectónicos y representó la derrota oficial del funcionalismo de la Escuela de Chicago. Consecuentemente, hizo crisis en los grandes estudios arquitectónicos como el estudio Adler, donde se había iniciado una nueva forma de hacer arquitectura, una nueva forma de hacer arquitectura a la que denominaremos arquitectura vertical. Bueno, pues para entender esto vamos a recordar el gran incendio de Chicago. El gran incendio de Chicago aconteció en 1871. El 10 de octubre de 1871, en una vaquería de la ciudad de Chicago, una lámpara de petróleo y produjo un gran incendio. Un gran incendio que destruyó gran parte de la trama urbana de la ciudad, lo cual trajo consigo la necesidad de restaurar la ciudad y para dar vivienda a la gente que la había perdido. Pero no solamente para ella, sino también para la cantidad de gente que llegó a la ciudad de Chicago para hacer la gran restauración de la ciudad. Bueno, pues esto hizo que de repente la antigua ciudad de Chicago, una ciudad horizontal, se transformara en una ciudad vertical. Es decir, fue el nacimiento de la arquitectura vertical con el objeto fundamental de ahorrar espacio para la construcción, que los solares eran escasos, el precio era altísimo y entonces se tuvo que inventar esta nueva manera de construir. Para esto fue fundamental la experiencia que se tenía con la arquitectura del hierro. Uno de los grandes personajes de la Escuela de Chicago fue Louis Sullivan. Louis Sullivan pasó su juventud con sus abuelos en la campiña de Boston, estudió en el Instituto de Massachusetts bajo la dirección de William LeBaron Jenney, que fue uno de los grandes, quizá el fundador de la Escuela de Chicago. Luego marchó 2 años a Francia y allí estuvo en la Escuela de Bellas Artes recibiendo enseñanzas de Viollet-le-Duc. Entonces podemos decir que en la persona de Louis Sullivan se van a encontrar los dos mundos, la vieja arquitectura de Viollet-le-Duc y la nueva arquitectura de William LeBaron Jenney, es decir, la escuela del neoclasicismo europeo junto con la escuela de la arquitectura vertical que nace con la Escuela de Chicago. Se estableció en Chicago cuando se le llamó para colaborar en la reconstrucción de la ciudad destruida por el incendio, y él construye el Auditorium Building, que fue una especie de suma de sus influencias, una suma de lo que había aprendido con LeBaron Jenney, la arquitectura vertical, y una suma también de lo que había aprendido con Viollet-le-Duc en el París de
de finales del siglo XIX. Él fue uno de los grandes miembros de la escuela de Chicago y tuvo como alumno predilecto a Frank Lloyd Wright. Bueno, aquí tenemos a Sullivan con su auditorio Building, que fue el primer edificio que él construye después de que la ciudad de Chicago haya sido destruida por el fuego. Como vemos, es ya una construcción vertical, aunque no tiene la verticalidad de las torres, luego de los rascacielos que aparecerán bastante pronto, y mantiene todavía pues, los arcos de medio punto característicos de este mundo este mundo del neoclasicismo que ha aprendido de Viollet-le-Duc. El auditorio por dentro mantiene las formas clásicas de la arquitectura modernista que la ha visto en París y va a ser, por tanto, una especie de unión del viejo mundo con el nuevo mundo, de la vieja arquitectura con la arquitectura nueva. Va a ser Sullivan el que dará este gran paso. Aquí tenemos una de las construcciones que le encargan a Sullivan ya dentro de la Escuela de Chicago, que serán los almacenes Carlson. Estos almacenes Carlson van a tener ya mayor verticalidad, pero además van a tener una característica que en la parte inferior se va a mantener todavía esta decoración modernista, pero en cambio van a aparecer ya estos grandes ventanales que serán importantísimos en la Escuela de Chicago y que van a servir para que la luz penetre en unos pisos completamente exentos ya, sin muros de carga, en los cuales estos muros de carga han sido sustituidos por finas columnas que serán permeables y que permitirán una gran adelanto. Será un cambio en las modas vitales de los americanos. Aquí las compras ya no van a ser en pequeñas tiendas dedicadas a una cosa, una para zapatos, otra para trajes, otra para flores, sino que aquí vamos a encontrar grandes almacenes donde el comprador va a encontrar en una misma planta distintos productos que podrá adquirir de forma única, lo cual va a producir un gran alivio en el tiempo de las compras y va a ser uno de los síntomas del mundo moderno. Bueno, pues Sullivan, veremos que a causa de las consecuencias de la exposición de Chicago, que no adoptó las formas modernas que ellos habían propuesto, tuvo una pequeña depresión, una gran depresión y se aisló. Se aisló y vivió los últimos años de su vida en un hotel pequeño de Chicago. No obstante, recibía visitas de Wright, que era uno de sus alumnos, y en el 1901 el Journal, la revista de los arquitectos americanos, crearon una especie de diálogos en los cuales él, como maestro, hablaba con un alumno imaginario y le explicaba las novedades que le había aportado a la Escuela de Chicago y las novedades que se quedaron abortadas porque pareció que la Escuela de Chicago no tuvo el éxito que debía haber tenido. Aunque sí que lo tuvo. Lo que pasa es que sufrió este paréntesis de la exposición internacional de Chicago. Bueno, realmente las grandes aportaciones de la Escuela de Chicago fueron la verticalidad en la en la arquitectura, el abandono de los muros de carga y la aparición de grandes ventanales que permitían una iluminación suficiente para poder comunicar una gran sala sin los muros de carga que la dividían. Esta arquitectura, nacida en la Escuela de Chicago, va a dar lugar a varios caminos en la nueva arquitectura del siglo XX, pero dos muy importantes van a ser el organicismo de Wright y el racionalismo que adoptará la Bauhaus y Le Corbusier. Aquí tenemos la arquitectura organicista de Frank Lloyd Wright, en el Museo Guggenheim de Nueva York. Aquí tenemos el racionalismo de la Bauhaus, a continuación el racionalismo también de Le Corbusier en la Villa Saboya. Bueno, pues el arte de los Estados Unidos va a seguir caminando y va a caminar de la mano del tren, va a llegar a la parte más sureste de los Estados Unidos, va a llegar a la parte más suroeste de los Estados Unidos, de la mano de William Henry Jackson y de George O'Keeffe. Este es el ferrocarril de Santa Fe que va a trasladar al oeste, a la costa de California, va a trasladar a artistas y a colonos, artistas que van a crear sus colonias artísticas en Santa Fe y en Taos, y cuyo material más importante va a ser los grandes pueblos, los nuevos pueblos que se van a encontrar en el oeste americano, tanto en el paisaje como en las nuevas formas de
de mar como las nuevas formas de accidentes geográficos. Bueno, estas imágenes se hicieron populares por la publicidad y entonces hicieron llegar allí a grandes números de colonos y para tener poder habitar en estos paisajes no mancillados. De los grandes artistas que van a acudir a estos paisajes van a ser un fotógrafo, William Henry Jackson, y una pintora, Georgia Coughlin. Bueno, William Henry Jackson, habíamos dicho, es un fotógrafo que nació a mediados del siglo XIX y murió a mediados del siglo XX. Desde niño fue muy aficionado al dibujo y fue fotógrafo muy temprano. En 1858 ya tenía un pequeño estudio fotográfico. Sus imágenes fotografiadas en el río Yellowstone y en las montañas de Montana fueron lo que dio lugar a la creación de los parques internacionales de Yellowstone y de los glaciares de Montana. Es decir, el conocimiento de estos paisajes a través de sus fotografías generó en el pueblo americano una necesidad de crear estos grandes parques nacionales. Con la ayuda de su padre abrió un estudio fotógrafo en Nebraska y allí retrató a todos los amerindios, a los trabajadores del ferrocarril y lo puso en contacto con el doctor Ferdinand Hayes, que lo invitó a una expedición a través del río Youngstown en Wyoming. Este conocimiento de estos territorios, junto con los que hemos dicho que conoció en Montana, crearon una gran sensación en el mundo americano y fue la causa de la creación de estos parques naturales, tanto el de Yellowstone como también el de Montana. Aquí tenemos el anuncio del Parque Nacional de Yellowstone. Y estas son las fotografías que hizo que naciera esta necesidad de crear este parque natural. Este es el parque, tal como se puede ver hoy, el Gran Parque Nacional. Igual ocurrió con el Parque Nacional de los Glaciares de Montana. Fotografías suyas hicieron crear la necesidad o el gusto, el amor o el conocimiento de estos lugares tan maravillosos y crear en ellos estos parques naturales. Bueno, pero la coincidencia es que le nombran fotógrafo oficial de la exposición de Chicago de 1893. Y quiero que os fijéis en la fecha, porque es bastante después, unos años después, del incendio de Chicago. Y en la exposición que se hizo en Chicago en 1823, va a triunfar la arquitectura neoclásica. Va a dejar de lado el gran invento de la arquitectura vertical que había nacido unos años anteriormente. Aquí podemos ver en un anuncio de esta exposición internacional de Chicago, vemos que se llamó El Mundo de Colón, porque va a conmemorar el descubrimiento de América. Y aquí vemos ya en esta imagen el tipo de construcciones que se hace. Es decir, que fue diseñada con los criterios de la arquitectura de las bellas artes, de los principios de la arquitectura neoclásica francesa, de la simetría, el equilibrio y el esplendor, dejando, ya hemos dicho, de lado los grandes logros de la Escuela de Chicago con su arquitectura vertical. Aquí tenemos la entrada a la exposición de Colón para conmemorar el descubrimiento de América, y que se realizó en Chicago. Aquí vemos su construcción, aquí vemos su pabellón central, que es una construcción completamente neoclásica, con esta gran cúpula agallonada que va a dar cubrición a este edificio de conformación completamente neoclásica y que nada tiene que ver con la escuela de Chicago de la arquitectura vertical. Esto es una llamada a la clásica arquitectura del mundo americano, que tampoco tiene que ver con los hallazgos que se han encontrado, se han experimentado en la ciudad hace unos años. Se hicieron sellos importantes para conmemorar desde 1492 hasta 1892, conmemorar el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Se hicieron varios sellos y también se acuñaron monedas con la imagen de Colón y de las carabelas conmemorando este gran acontecimiento. Se hizo esta noria, que ya hemos visto antes, de hierro, y bueno, no tenía en un principio gran inclusión los que organizaban la exposición por esta noria, ni por el ejercicio, ni por el espectáculo que se hizo del antiguo oeste
alrededor de la noria, de vaqueros, de doma de caballos, de lucha de indios figurada, de lucha de indios contra vaqueros, de la doma, bueno, pues no tuvo esto gran aceptación en un principio, se quería rechazar, pero por fin se aceptó. Y realmente la exposición se salvó económicamente por estos espectáculos del lejano oeste y por esta construcción de hierro que de alguna manera pues dio rentabilidad a esta construcción hecha con los criterios de la arquitectura del viejo mundo. Bueno, pues la exposición mundial de Chicago ya hemos dicho que fue un movimiento reaccionario. ¿Por qué? Porque derrotó de manera oficial al funcionalismo de la Escuela de Chicago. Derrotó al funcionalismo de la Escuela de Chicago de manera puntual, porque el nuevo germen de la nueva arquitectura vertical ya no desaparecerá nunca, ni de América, ni llegará pronto a Europa. Bueno, pues hemos dicho que el fotógrafo oficial de la exposición de Chicago fue William Henry Jackson, que había sido el que había fotografiado las grandes extensiones y los grandes parques naturales de los Estados Unidos, y que cuando ya se hizo anciano, con 81 años, se dedicó a la pintura, murió de 99 años y fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. ¿Qué es lo que pintó? Pues pintó estos grandes paisajes que él había fotografiado, que cuando llegó a una edad ya anciana quiso recordarlos con la pintura. Este fue un autorretrato que se hizo de manera un poco expresionista. Bueno, otra gran pintora de estos momentos fue Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe fue una artista estadounidense conocida por sus flores y por sus rascacielos de Nueva York y por los paisajes de Nuevo México. O'Keeffe ha sido reconocida como la madre del modernismo estadounidense. Asistió a la escuela municipal de Sunparie. A los 10 años había decidido ya convertirse en artista y junto con su hermana se formaron con la acuarelista local Sarah Mann, que fue su primera maestra. Durante los veranos de 1912 y 14 estudió arte y filosofía con Arthur Wellesley Down, es decir, que apoyaba la interpretación personal del arte. Es decir, hasta el paisaje debía ser tomado como algo que se debía reinterpretar. Es decir, no había que copiar, había que pensar, repensar y sobre todo interpretar personalmente lo que se estaba contemplando. Sus ideas fueron bastante revolucionarias en su época. Es decir, el maestro de Arthur Wellesley Down le enseñó en vez de copiar, a reinterpretar la naturaleza. Las personas deben crear arte a través de los elementos que están contemplando. Es decir, deben ver la naturaleza como masas de color y de forma. Y luego ellos han de crear sobre esto una visión nueva del paisaje. Enseñó a muchos artistas de los Estados Unidos fundamentalmente esta filosofía, esta percepción de la naturaleza y de la vida como algo que se tiene que reinterpretar. Aquí tenemos a Arthur Wellesley Downs, el maestro de la pintura O'Keeffe. Estas son sus pinturas de la naturaleza, como él las reinterpreta, como él las va a ver, como él las va a sentir. Es decir, es una iconología que parte de una iconografía fija, pero que él hará personal y mucho más, menos universal y más personal y de cada uno. Bueno, pues en 1905 O'Keeffe comenzó su formación artística en el Instituto de Arte de Chicago y después marchó a la Liga de Estudiantes de Nueva York. Pero llegó un momento en 1908 que se sintió incapaz de financiar sus estudios y tuvo que pasar unos años como ilustradora comercial, y así lo fue como vivió y enseñó en Virginia, en Texas y en California. Fruto de este trabajo como ilustradora comercial fue esta ilustración de la Universidad de Virginia, que la hizo como propaganda de esta universidad que se creó en Virginia. Pronto empezó a pintar flores. Primero eran flores que tenían una interpretación muy poco personal, eran muy fieles a lo que estaba viendo, pero que poco a poco van adquiriendo lo que será su estilo más personal. Sus maravillosas flores con su maravilloso colorido, con estos paisajes en los que se intuye ya esta reinterpretación del paisaje, este paisaje que se siente más que se ve.
como ocurre con esta interpretación del cielo, en el cual él veía un cielo nublado, con estas características muy personales. Pronto va a combinar las flores con los paisajes, con estos bucráneos, que son como dijéramos cráneos de toros muertos, que siempre ha significado la muerte en el arte clásico. Bueno, pues ella va a combinar estos cielos nublados con estos bucráneos, con este paisaje, con estas flores, creando una pintura muy sugerente y muy subjetiva, en la cual la interpretación puede ser muy variada. Sus flores nunca las abandonará, y sus paisajes que cada vez se van a simplificar más, extrayendo lo más elemental y lo más fundamental que ella va a encontrar en ellos. Este es un paisaje, un maravilloso paisaje que ella, donde aparece una lámpara, donde aparece, perdón, una farola, donde aparece un cielo nublado con la luna, el corte de dos edificaciones, se encuentra en el Thyssen, porque ya hemos dicho reiteradamente que el barón Thyssen compró toda esta obra de estos pintores americanos. Bueno, tuvo una relación primero laboral con Alfred Stieglitz, y luego esta relación pasó a ser personal. Y él produjo un gran cambio en su forma de ver el arte. Se marchó a Nueva York con él y comenzó a trabajar profesionalmente como artista. Desarrollaron primero, ya hemos dicho, una relación profesional y luego también muy personal, y llegaron a casarse en 1924. Entonces empezó a pintar estas flores que han sido reinterpretadas por muchos, desde muchos puntos de vista. Creó muchas flores abstractas, incluyendo primeros planos que se creía que eran representaciones de genitales de mujeres, aunque ella siempre negó esta afirmación y dijo que realmente su relación con las representaciones de la sexualidad de las mujeres también fue alimentada por fotografías sexuales realmente más explícitas, pero no eran estas flores las que realmente hablaban de representación de sexualidad, sino fueron otro tipo de pinturas las que sí que la dieron de manera mucho más explícita. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación más explícita de esta relación personal con las flores y con esta especie de bucráneos. Otra de sus flores interpretadas de muy distintas maneras. Bueno, la pareja convivió en Nueva York hasta 1929, en que ella marchó de Nueva York al suroeste, porque realmente necesitaba revivir aquellos paisajes. Y estos paisajes fueron su inspiración para sus pinturas de los paisajes de Nuevo México, e imágenes de cráneos de animales que otra vez vuelven a surgir, como el cráneo de vaca, rojo, azul y blanco, como la cabeza de espolón blanco, como las pequeñas colinas. Bueno, después cuando muere su compañero, pues definitivamente se vuelve otra vez a Nuevo México. Aquí vemos, por ejemplo, sus últimas flores, y aquí vemos sus bucráneos. Estos bucráneos, que realmente en el arte clásico han sido la representación de la muerte, ella los va con frecuencia a tomar como modelo de sus pinturas. También pintó, ya hemos dicho, paisajes maravillosos de Nuevo México. Alfred Stieglitz, su compañero, ya hemos dicho que fue una figura carismática y que fue fundamental en el surgimiento del arte moderno norteamericano. Creó una galería en la Quinta Avenida que podemos decir que fue en el foco de la vanguardia artística a partir de 1908. Allí se expusieron dibujos de Rodin, de Cézanne, de Picasso, de Matisse, antes que la Harmony Show de 1913 trajera a Estados Unidos una feria de las novedades artísticas del viejo mundo. Es decir, al término de la Primera Guerra Mundial, Stieglitz se dedicará más puramente a su pasión, que fue la fotografía. Ya hemos dicho que prestó su apoyo a Georgina O'Keeffe y que numerosos retratos que realizó de su mujer marcaron los nuevos sitios de la fotografía pura. Aquí tenemos a ambos. Y aquí tenemos otra vez a ambos. Y aquí tenemos una bella fotografía de los dos.
Está una bellísima fotografía de ella, que fue la que inspiró esta fotografía pura. Muchas gracias. Hasta el próximo día.